Mi hermana seguía diciéndole a todo el mundo que mi esposo estaba secretamente enamorado de ella. Lo decía en las cenas familiares, lo insinuaba en sus redes sociales, lo susurraba a nuestras primas cuando pensaba que yo no escuchaba. Durante 2 años soporté sus comentarios venenosos, mientras ella sonreía dulcemente, y yo apretaba los dientes. Pero la noche de la fiesta de aniversario de nuestros padres, cuando Daniela se levantó con su copa de vino y dijo frente a toda la familia que Rodrigo la había besado en secreto hacía 3 meses, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El silencio en el salón fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando lágrimas, gritos, tal vez que saliera corriendo. En cambio, solté una carcajada. Daniela siempre había sido la hermana bonita, la favorita, la que conseguía todo con una sonrisa y un parpadeo. Yo era 3 años mayor, más seria, menos llamativa. Desde niñas, ella había tenido esta necesidad enfermiza de demostrar que era mejor que yo en todo. Cuando conseguí mi primer trabajo como contadora en una firma importante, ella consiguió un puesto como recepcionista en la misma empresa solo para estar cerca. Cuando compré mi primer auto, ella convenció a papá de comprarle uno mejor. Y cuando me comprometí con Rodrigo hace 5 años, vi ese destello de envidia en sus ojos que conocía tan bien. Rodrigo era ingeniero civil, trabajador, honesto y completamente ajeno a los juegos mentales de mi hermana. Al principio, las indirectas de Daniela eran sutiles. Un comentario sobre lo guapo que era Rodrigo, una risa demasiado alta cuando él contaba chistes en las reuniones familiares, mensajes de texto preguntándole cosas sobre trabajo que fácilmente podría haberme preguntado a mí. Yo se lo mencionaba a Rodrigo y él se reía. Andrea, tu hermana solo es coqueta por naturaleza, decía. No significa nada. Pero yo conocía a Daniela mejor que nadie. Las cosas escalaron después de nuestra boda. Daniela empezó a aparecer en nuestro departamento sin avisar, siempre con alguna excusa. Que necesitaba consejos sobre su computadora, y Rodrigo era bueno con tecnología, que pasaba por ahí y quería saludar, que mamá le había pedido que nos trajera comida. Rodrigo, siendo el hombre educado que era, nunca la echaba. Yo trabajaba turnos largos en la firma, a veces hasta las 9 de la noche durante la temporada de impuestos, y Daniela aprovechaba cada momento. Un día llegué a casa más temprano y los encontré en la sala. Daniela estaba sentada muy cerca de Rodrigo en el sofá, mostrándole algo en su teléfono. Su mano descansaba sobre el brazo de él. Cuando me vieron, ella se alejó rápidamente, pero no antes de que yo viera la expresión incómoda en el rostro de Rodrigo. Esa noche tuvimos nuestra primera pelea seria. Le dije que Daniela no era bienvenida cuando yo no estuviera en casa. Rodrigo protestó. Dijo que yo estaba siendo paranoica, que Daniela era mi hermana y solo buscaba pasar tiempo en familia. Pero empecé a notar cosas. Los mensajes de texto de Daniela a todas horas. Las llamadas que Rodrigo contestaba y luego se iba a otra habitación. Cuando le pedía que me mostrara las conversaciones, me decía que eran tonterías, que Daniela le preguntaba sobre regalos para mamá o sobre restaurantes para una cita. Siempre había una explicación razonable. Siempre yo era la celosa, la insegura, la que veía problemas donde no los había. Daniela comenzó a usar ropa más provocativa cuando sabía que Rodrigo estaría presente. Faldas más cortas, escotes más pronunciados. Se tocaba el cabello constantemente cuando hablaba con él. Se inclinaba demasiado cerca. Encontraba excusas para tocar su hombro, su brazo, su mano. Y lo peor era que lo hacía delante de toda la familia, delante de mí, como si fuera su derecho. Como si yo no estuviera ahí. Las murmuraciones en la familia comenzaron. Mi prima Natalia me llamó un día para preguntarme si todo estaba bien en mi matrimonio. Daniela había estado comentando en las reuniones familiares que ella y Rodrigo tenían una conexión especial, que se entendían de una manera que era difícil de explicar. Que a veces sentía que Rodrigo había nacido para estar con alguien como ella, alguien más libre, más espontánea. Cada vez que confrontaba a Daniela, ella ponía cara de inocente. Andrea, estás exagerando. Rodrigo es mi cuñado, lo veo como un hermano. Eres tú la que tiene la mente sucia. Y luego corría con mamá a quejarse de que yo la estaba acusando de cosas horribles, que mi matrimonio me estaba volviendo amargada y paranoica. Mamá, por supuesto, siempre defendía a su hija favorita, Andrea. Daniela solo es cariñosa. Deja de inventar problemas donde no los hay. Pero las mentiras de Daniela se volvieron más elaboradas. Le contó a nuestras tías que Rodrigo le había confesado que se había casado conmigo por compromiso, que en realidad siempre había sentido algo por ella, pero que era demasiado honorable para actuar al respecto. Le dijo a nuestro hermano menor que Rodrigo la buscaba cuando yo no estaba,
que le mandaba mensajes diciéndole que era hermosa. Todo era mentira, todo. Pero la familia empezaba a dudar. Rodrigo estaba furioso cuando le conté lo que Daniela andaba diciendo. Esto tiene que parar, Andrea. Voy a hablar con ella. Voy a dejarle claro que está cruzando límites. Pero yo le dije que no, que conocía a mi hermana. Si él la confrontaba directamente, ella lo usaría como prueba de que había algo entre ellos. Que él estaba nervioso porque sentía algo y no podía controlarse. En la mente retorcida de Daniela, cualquier atención era validación. Entonces decidí hacer algo diferente. Dejé de reaccionar. Cuando Daniela hacía sus comentarios, yo sonreía. Cuando insinuaba cosas sobre Rodrigo, yo asentía. Cuando me preguntaban si me molestaba, yo decía que Daniela siempre había tenido una imaginación muy activa y que era mejor dejarla fantasear. Esto la enfureció, porque la única razón por la que Daniela hacía todo esto era para verme sufrir, para demostrar que podía quitarme lo que yo tenía. Durante 6 meses, jugué su juego. La dejé hablar, la dejé insinuar, la dejé crear su narrativa de fantasía donde Rodrigo estaba perdidamente enamorado de ella, pero atrapado en un matrimonio sin pasión conmigo. Y mientras ella hablaba, yo investigaba, porque había notado algo extraño en el comportamiento de Daniela. Ella podía ser narcisista y manipuladora, pero esta obsesión con Rodrigo era diferente. Era más oscura, más desesperada. Contraté a un investigador privado. Sí, suena dramático, pero necesitaba saber si había algo real detrás de toda esta locura o si era pura invención de mi hermana. El investigador me trajo información interesante. Daniela había sido despedida de su trabajo hacía 4 meses por acoso a un compañero casado. Había estado inventando una relación imaginaria con él, enviándole mensajes constantes, apareciendo en su casa, diciéndole a todo el mundo en la oficina que estaban teniendo un romance. El hombre había tenido que presentar una denuncia formal. También descubrí que Daniela había hecho esto antes. En la universidad, había acusado a un profesor de coquetear con ella. Había creado todo un drama donde ella era la víctima de un hombre mayor que se aprovechaba de ella. Resultó que el profesor apenas sabía su nombre, pero Daniela había interpretado cualquier interacción normal como prueba de interés romántico. Su primer novio había terminado con ella porque insistía en que todos los hombres que conocía estaban secretamente enamorados de ella. Mi hermana tenía un patrón. Elegía hombres que no estaban disponibles. Creaba una fantasía elaborada donde ellos la deseaban, pero no podían tenerla. Y luego destruía sus propias vidas y las vidas de esos hombres con sus mentiras. Y ahora su objetivo era mi esposo, mi matrimonio, mi vida. La noche de la fiesta de aniversario de mis padres, yo ya tenía toda la información que necesitaba. Llevaba en mi bolso documentos del investigador privado, capturas de pantalla de las conversaciones donde Daniela le contaba a sus amigas que Rodrigo estaba obsesionado con ella, aunque no había ninguna prueba real de ello, y testimonios de 3 personas que habían sido víctimas previas de sus fantasías destructivas. Cuando Daniela se levantó con su copa y anunció frente a toda la familia que Rodrigo la había besado, vi las caras de shock de todos. Vi a mamá palidecer, vi a papá ponerse rígido, vi a Rodrigo levantarse de su silla con una expresión de horror absoluto, y yo me reí. Me reí fuerte y claro porque finalmente, después de 2 años, Daniela había llegado demasiado lejos. «Andrea, no es gracioso», dijo mamá con voz temblorosa. «Daniela, ¿qué estás diciendo?» Rodrigo estaba paralizado, mirando a mi hermana con una mezcla de incredulidad y asco. Yo nunca, jamás he tocado a Daniela de esa manera. Esto es una mentira absoluta. Pero Daniela ya estaba llorando, haciendo su papel de víctima perfectamente. Fue hace 3 meses. Aquí en esta casa, en el jardín durante la fiesta de cumpleaños de papá, me dijo que no podía dejar de pensar en mí. Me puse de pie lentamente, todavía con una sonrisa en mi rostro. Toda la familia me miraba, esperando mi reacción. Tía Mercedes tenía lágrimas en los ojos. Mi hermano menor parecía listo para golpear a Rodrigo. Las primas susurraban entre ellas. Y en medio de todo ese caos, saqué mi teléfono. «Daniela», dije con voz tranquila, «¿por qué no le cuentas a la familia sobre tu despido de Tecnología Martínez?» El color desapareció del rostro de mi hermana. «Andrea, ¿de qué estás hablando? Cuéntales sobre Daniel Fuentes, el ingeniero casado al que acusaste de acosarte cuando en realidad eras tú quien lo acosaba a él. Cuéntales sobre las 37 llamadas perdidas que le hiciste en un solo día, sobre los mensajes donde le decías que su esposa no lo merecía, sobre cómo apareciste en su casa a las 11 de la noche, diciendo que él te había invitado cuando su esposa estaba ahí con sus hijos». El silencio en el salón era ensordecedor. Daniela negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Eso no es verdad.
Estás inventando cosas porque no puedes aceptar que Rodrigo me desea. Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa. Estos son los registros de recursos humanos de Tecnología Martínez. Daniela fue despedida por acoso laboral hace 4 meses. Aquí está la orden de restricción que Daniel Fuentes solicitó contra ella. Y aquí están los testimonios de 3 personas más que han sido víctimas de las fantasías destructivas de mi hermana. Mamá tomó los documentos con manos temblorosas. Daniela, ¿esto es verdad? Mi hermana se puso de pie bruscamente. Son mentiras. Andrea está celosa porque Rodrigo finalmente confesó lo que siente. Ella contrató a alguien para inventar todo esto. Rodrigo dio un paso hacia Daniela, su voz fría como el hielo. Nunca te he tocado. Nunca te he dicho nada inapropiado. De hecho, le pedí a Andrea hace 6 meses que te prohibiera venir a nuestra casa porque tus visitas me hacían sentir incómodo. Cada vez que llegabas sin avisar, cada vez que te sentabas demasiado cerca, cada vez que inventabas excusas para tocarme, todo eso me hacía sentir acosado. Proyecté en la pantalla del televisor las capturas de pantalla de las conversaciones de Daniela con sus amigas. En ellas, mi hermana describía encuentros imaginarios con Rodrigo, conversaciones que nunca habían ocurrido. Momentos románticos completamente fabricados. En uno de los mensajes, Daniela le escribía a una amiga: «Hoy Rodrigo me miró de esa manera especial otra vez. Sé que quiere besarme, pero está casado con mi hermana. Es tan frustrante». La fecha del mensaje era de un día que Rodrigo había estado en un viaje de trabajo en otra ciudad. Ni siquiera estaba en el mismo estado. Mi prima Natalia se puso de pie, mirando a Daniela con una mezcla de lástima y disgusto. «Daniela, ¿recuerdas cuando me dijiste hace 2 meses que Rodrigo te había confesado que se arrepentía de haberse casado con Andrea? Yo te creí. Hasta le dije a mi mamá. Todas empezamos a dudar de Andrea por tu culpa». Otra prima, Fernanda, asintió. «A mí me dijiste que Rodrigo te mandaba flores en secreto, que tenían un código especial en sus mensajes de texto. Incluso me mostraste flores que supuestamente él te había enviado». Daniela retrocedió, buscando apoyo en la mirada de mamá. Pero esta vez, ni siquiera mamá podía defender lo indefendible. Los documentos estaban ahí. Las pruebas eran irrefutables. Papá se levantó, su voz quebrada por la decepción. «Daniela, ¿por qué? ¿Por qué harías esto?» Mi hermana finalmente dejó caer la máscara de víctima. Su rostro se torció en una expresión de rabia pura. Porque Andrea siempre ha tenido todo. El trabajo mejor pagado, el auto nuevo, el esposo perfecto. ¿Y yo qué tengo? Nada. Siempre he sido la sombra de Andrea. Así que sí, quería quitarle algo. Quería que todos vieran que yo también puedo tener lo que ella tiene. La confesión cayó como una bomba. Mamá se cubrió la boca con las manos. Papá negaba con la cabeza, incrédulo. Rodrigo me tomó de la mano, apretándola fuerte. Pero yo no había terminado. «Daniela», dije firmemente, «has pasado 2 años destruyendo mi reputación en esta familia. Has hecho que todos dudaran de mi matrimonio. Has inventado mentiras que pudieron haber destruido la vida de Rodrigo. Has creado fantasías enfermas que dañaron a personas inocentes antes que a nosotros. Esto no es solo sobre envidia. Esto es una enfermedad y necesitas ayuda profesional». Mi hermana soltó una risa histérica. «¿Ayuda profesional? No estoy loca, Andrea. Solo estoy cansada de ser la segunda opción». Tía Mercedes, que había permanecido callada hasta ese momento, habló con voz firme. «Daniela, yo trabajo en psiquiatría. Lo que describes es un patrón de pensamiento delirante. Has creado una realidad alternativa donde hombres que no te han prestado atención romántica están obsesionados contigo. Eso no es envidia normal. Eso es un trastorno que necesita tratamiento». Las siguientes 2 horas fueron un caos. Daniela gritó, lloró, acusó a todos de estar en mi contra. Mamá finalmente tuvo que aceptar que su hija favorita tenía serios problemas. Papá llamó a un psicólogo de la familia para una consulta de emergencia. Mis tías y primas se disculparon conmigo una por haber dudado de mí, por haber creído las mentiras de Daniela. Rodrigo se mantuvo a mi lado todo el tiempo, su mano nunca soltando la mía. Cuando finalmente salimos de la casa de mis padres esa noche, Rodrigo me abrazó fuerte. «Lo siento, Andrea. Siento no haber tomado esto más en serio desde el principio. Siento haberte hecho sentir que estabas exagerando». Le devolví el abrazo. «Tú no conocías a Daniela como yo. Ella es experta en manipular situaciones, pero ahora toda la familia sabe la verdad». Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no dejaba de sonar.
familiares llamando para disculparse, para contar sus propias experiencias con las mentiras de Daniela que ahora tenían sentido. Mi hermano menor me confesó que Daniela le había dicho que yo le prohibía a Rodrigo pasar tiempo con la familia porque era controladora. Mi tía Lucía recordó que Daniela había insinuado que yo revisaba el teléfono de Rodrigo obsesivamente y que él estaba considerando el divorcio. Cada mentira salía a la luz, cada manipulación se revelaba. Durante 2 años, Daniela había construido cuidadosamente una narrativa donde yo era la esposa celosa e insegura, y ella era la mujer incomprendida que inspiraba amor no correspondido. Y la familia había creído cada palabra porque Daniela siempre había sido la favorita, la que no podía hacer nada malo. Mamá me visitó una semana después de la fiesta. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Andrea, no sé cómo pedirte perdón. Durante 2 años te juzgué. Te critiqué. Defendí a tu hermana cuando tú necesitabas mi apoyo. Soy tu madre y fallé completamente. Me senté con ella en la sala, sin tocarla. Las disculpas no borran 2 años de dolor, mamá. No borran todas las veces que me hiciste sentir que estaba loca por defender mi matrimonio. No borran cómo dudaste de mí y creíste cada mentira que Daniela inventaba. Mamá sollozaba. Lo sé y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Daniela comenzó terapia intensiva. El psicólogo diagnosticó un trastorno delirante con características narcisistas. Aparentemente, mi hermana había desarrollado este patrón desde la adolescencia, pero la familia nunca lo había notado, porque siempre era sutil, siempre dirigido a personas fuera del círculo familiar inmediato. Yo era la primera vez que elegía un objetivo tan cercano. El tratamiento sería largo. Daniela tendría que tomar medicamentos, asistir a terapia 3 veces por semana y mantener distancia de mí y de Rodrigo. La orden de restricción que solicitamos fue aprobada. Mi hermana no podía acercarse a nosotros a menos de 100 metros. No podía contactarnos por teléfono, mensaje o redes sociales. Si aparecía en algún evento familiar donde nosotros estuviéramos, ella tendría que retirarse, pero la verdadera consecuencia para Daniela vino de la familia. Mis tías, que siempre la habían adorado, ahora la miraban con desconfianza. Mis primas, que habían sido sus confidentes, se alejaron. Nadie quería ser la próxima víctima de sus fantasías. Nadie quería ser usado como peón en sus juegos mentales. El aislamiento social de Daniela fue completo y devastador. 2 meses después del incidente, me encontré con Daniela en el supermercado. Fue accidental, ninguna de las dos lo planeó. Ella estaba en el pasillo de cereales, más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin peinar. Cuando me vio, retrocedió instintivamente. Yo seguí caminando, sin decir nada. No tenía nada que decirle. La mujer que había tratado de destruir mi vida ya no existía para mí. Esa noche, mamá me llamó llorando. Daniela la había contactado, desesperada porque nadie en la familia quería verla. El psicólogo dice que está mejorando, me dijo mamá, que está empezando a entender la magnitud de lo que hizo. Andrea, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías considerar hablar con ella en el futuro? Tal vez en unos meses, cuando esté más estable. Mi respuesta fue clara y firme. No, mamá. Daniela necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Necesita aprender que las mentiras destruyen vidas y que no puede simplemente disculparse y esperar que todo vuelva a la normalidad. Yo gasté 2 años de mi vida defendiendo mi matrimonio de sus fantasías. No le debo nada. Y francamente, no confío en que realmente haya cambiado. El patrón de comportamiento de Daniela es demasiado arraigado. Rodrigo y yo comenzamos terapia de pareja. Aunque nuestro matrimonio había sobrevivido a la traición de mi hermana, las mentiras habían dejado cicatrices. Habíamos peleado por las visitas de Daniela, por los mensajes, por mi inseguridad que él había interpretado como paranoia. Necesitábamos sanar juntos, reconstruir la confianza que las manipulaciones de mi hermana habían erosionado. En una de nuestras sesiones, la terapeuta señaló algo importante. Andrea, has pasado 2 años reaccionando a las acciones de tu hermana, defendiéndote, justificándote, tratando de probar tu verdad. Ahora que todos saben la realidad, ¿qué vas a hacer con esa energía? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había pensado más allá de la vindicación, más allá de probar que tenía razón. Decidí que era momento de enfocarme en mí misma y en mi matrimonio. Rodrigo y yo habíamos pospuesto muchas cosas por el drama constante con Daniela. Nunca habíamos tomado una luna de miel apropiada, después de la boda, porque yo estaba demasiado estresada por las intrusiones de mi hermana. Nunca habíamos hablado seriamente sobre tener hijos porque nuestro matrimonio siempre estaba bajo ataque.
Era hora de vivir la vida que Daniela había intentado destruir. Reservamos un viaje a Europa, 3 semanas solo nosotros dos. Le dijimos a la familia que no estaríamos disponibles, que necesitábamos tiempo para reconectarnos. Mamá lo entendió, aunque vi la tristeza en sus ojos. Papá nos abrazó a ambos y nos dijo que nos merecíamos toda la felicidad del mundo después de lo que habíamos soportado. Durante el viaje, Rodrigo y yo hablamos sobre todo, sobre cómo deberíamos haber manejado las cosas diferente desde el principio, sobre los signos que ignoramos, sobre cómo mi hermana casi logra destruir lo que habíamos construido juntos, pero también hablamos sobre el futuro, sobre los hijos que queríamos tener, sobre la casa que queríamos comprar, sobre los sueños que habíamos dejado en pausa. Una noche en París, mientras cenábamos en un pequeño restaurante, Rodrigo tomó mi mano. Andrea, quiero que sepas algo. Durante todo este tiempo, incluso cuando peleábamos, incluso cuando pensabas que no te creía completamente, nunca dudé de mi amor por ti. Daniela nunca fue ni será una tentación para mí. Eres tú. Siempre has sido tú. Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud por tener un hombre que me había elegido a pesar del caos. Cuando regresamos del viaje, encontramos que las cosas en la familia habían cambiado aún más. Daniela había intentado acercarse a varias primas, buscando aliados, tratando de reconstruir su imagen. Pero nadie le creía ya. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar completamente. Mis primas me contaron que Daniela había intentado minimizar lo que había hecho. Había dicho que todos estaban exagerando, que solo había cometido algunos errores menores. 3 meses después de nuestra confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Lucía Herrera, la esposa de Daniel Fuentes, el ingeniero que Daniela había acosado en su trabajo anterior. Andrea, espero que no te moleste que te llame. Tu madre me dio tu número. Necesitaba hablar con alguien que entiende lo que es ser víctima de las mentiras de tu hermana. Le dije que podíamos encontrarnos para tomar café. Lucía resultó ser una mujer de mi edad, madre de 2 niños pequeños. Cuando nos sentamos en la cafetería, vi el cansancio en sus ojos, el mismo cansancio que yo había llevado durante 2 años. Mi matrimonio casi termina por culpa de Daniela, comenzó ella. Daniel venía a casa estresado, diciéndome que una compañera de trabajo estaba siendo demasiado amistosa. Yo le decía que estaba exagerando, que seguramente la chica solo era sociable. Nunca imaginé hasta dónde llegaría. Lucía me contó toda la historia. Daniela había comenzado sutilmente, como siempre. Preguntas sobre el trabajo de Daniel, comentarios sobre lo inteligente que era, solicitudes de ayuda con proyectos. Daniel, siendo amable, ayudaba. Eso fue todo lo que Daniela necesitó para construir su fantasía. Empezó a decirles a otros compañeros que ella y Daniel tenían una conexión especial, que él la buscaba constantemente, que había tensión romántica entre ellos. Las cosas escalaron cuando Daniela comenzó a aparecer en lugares donde Daniel estaba. Si él mencionaba que iría a almorzar a cierto restaurante, Daniela aparecía ahí coincidentemente. Si Daniel iba al gimnasio de la empresa, Daniela se inscribía. Cuando Daniel finalmente le pidió que lo dejara en paz, Daniela lo interpretó como que él estaba luchando contra sus sentimientos por ella. La terapeuta dice que personas como tu hermana no pueden procesar el rechazo de manera normal, explicó Lucía. Para ellas, el rechazo es solo otra forma de interés romántico reprimido. La gota que derramó el vaso fue cuando Daniela apareció en la casa de Lucía y Daniel a las 11 de la noche. Tocó la puerta insistentemente y cuando Daniel abrió con Lucía y los niños detrás de él, Daniela le dijo que habían acordado verse esa noche para hablar sobre sus sentimientos. Daniel nunca había acordado tal cosa. Tuvo que llamar a la policía para que Daniela se fuera. Al día siguiente, Daniel presentó una denuncia formal en Recursos Humanos. Daniela fue despedida inmediatamente, pero incluso después del despido, Daniela no paró, continuó Lucía. Seguía mandando mensajes a Daniel, 30, 40 mensajes al día. Creó perfiles falsos en redes sociales para acosarlo cuando él la bloqueó. Nos enviaba flores a la casa con tarjetas que decían cosas como «de parte del hombre que realmente te ama», firmadas con las iniciales de Daniel. Tuve que ir a terapia de pareja porque empecé a dudar de mi esposo. Las mentiras de tu hermana casi destruyen mi familia. Le conté mi propia historia. Lucía escuchaba, asintiendo, reconociendo los patrones. Es exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros, dijo. Los mismos métodos, las mismas mentiras, la misma manipulación. Me preguntó si había considerado contactar a las otras víctimas de Daniela. El profesor de la universidad, el primer novio que había mencionado en mi investigación.
Tal vez juntos podríamos asegurarnos de que Daniela realmente recibiera la ayuda que necesitaba. La idea me pareció interesante. No era sobre venganza, era sobre protección. Si Daniela tenía un historial documentado de este comportamiento con múltiples víctimas, sería más difícil para ella manipular a futuros terapeutas o convencer a la familia de que todos estábamos exagerando. Lucía y yo decidimos formar un grupo de apoyo informal para víctimas de las fantasías de Daniela. Contactamos al profesor universitario, Andrés Castillo. Él había dejado la universidad después del escándalo con Daniela y ahora trabajaba en investigación privada. Cuando le expliqué quién era yo y por qué lo contactaba, suspiró profundamente. «Tu hermana arruinó mi carrera académica», dijo. «Pasé 20 años construyendo mi reputación y ella la destruyó en 6 meses con sus mentiras». Andrés me contó que Daniela había sido su estudiante hacía 8 años. Era brillante académicamente, pero tenía problemas para relacionarse con sus compañeros. Comenzó a quedarse después de clase para hacer preguntas. Luego empezó a visitarlo durante horas de oficina con creciente frecuencia. Andrés, casado y con 3 hijos, nunca pensó nada inapropiado sobre estas interacciones, hasta que Daniela comenzó a decirles a otros estudiantes que ella y el profesor Castillo estaban teniendo un romance. La universidad investigó las acusaciones. Aunque no encontraron evidencia de conducta inapropiada por parte de Andrés, el daño a su reputación ya estaba hecho. Estudiantes lo miraban diferente. Colegas susurraban. Su esposa dudaba. Finalmente, Andrés decidió renunciar para evitar más escándalo. Daniela nunca enfrentó consecuencias porque técnicamente no había presentado una acusación formal, solo había esparcido rumores. El cuarto miembro de nuestro grupo fue Pablo Rivas, el exnovio de Daniela de hacía 10 años. Pablo había sido el primer amor real de mi hermana, o al menos eso pensábamos todos en la familia. La relación duró 2 años antes de que Pablo terminara con ella abruptamente. La familia nunca entendió por qué. Ahora yo estaba a punto de descubrirlo. Pablo aceptó reunirse conmigo en un parque. Era un hombre de 38 años, ahora felizmente casado con 2 hijas. Cuando le expliqué la situación actual con Daniela, él negó con la cabeza tristemente. Sabía que esto pasaría eventualmente. Daniela tiene un problema serio y pensé que tal vez había buscado ayuda después de que terminamos. Aparentemente no. Me contó que al principio Daniela había sido una novia normal. Un poco celosa, un poco insegura, pero nada alarmante. Los problemas comenzaron cuando Pablo consiguió un trabajo nuevo y tuvo que trabajar con una colega mujer. Daniela inmediatamente decidió que esta colega estaba enamorada de Pablo. No importaba cuántas veces Pablo le asegurara que no había nada, Daniela insistía en que todos los hombres en la oficina de Pablo estaban obsesionados con ella, mi hermana, aunque nunca los había conocido. Las fantasías de Daniela escalaron. Comenzó a creer que el jefe de Pablo estaba secretamente enamorado de ella y que por eso le daba buenos proyectos a Pablo, para estar cerca de ella a través de él. Creía que el vecino de Pablo la observaba desde su ventana todas las noches. Creía que el mesero del restaurante donde almorzaban juntos le ponía mensajes codificados en los recibos para ella. Pablo intentó convencerla de buscar ayuda profesional, pero Daniela se enfureció y lo acusó de estar celoso de toda la atención masculina que ella recibía. La relación terminó cuando Daniela acusó al mejor amigo de Pablo de haberla besado sin su consentimiento. El amigo, quien estaba comprometido y había conocido a Daniela solo 3 veces en presencia de Pablo, quedó devastado por la acusación. Pablo tuvo que elegir entre su novia, que claramente necesitaba ayuda psiquiátrica, y su mejor amigo de toda la vida. Eligió a su amigo y terminó con Daniela. Después de la ruptura, Daniela acosó a Pablo durante 6 meses. Aparecía en su trabajo, en su gimnasio, en su casa. Le enviaba cartas donde le decía que él había cometido un error, que todos esos hombres que supuestamente la amaban no eran nada comparados con él. Finalmente, Pablo tuvo que mudarse a otra ciudad para escapar. Durante años, tuvo miedo de que Daniela lo encontrara de nuevo. Los 4 nos reunimos en mi casa una tarde. Rodrigo estaba presente también, como testigo silencioso del daño que mi hermana había causado a tantas vidas. Mientras cada persona contaba su historia, los patrones se volvían imposibles de ignorar. Daniela había estado destruyendo vidas durante más de una década, y nadie había conectado los puntos porque cada víctima pensaba que era un caso aislado. Decidimos documentar todo. Creamos un archivo completo con testimonios, fechas, evidencias, no para exponerlo públicamente, eso sería cruel e innecesario.
pero sí para tenerlo disponible en caso de que Daniela volviera a sus patrones destructivos en el futuro. También acordamos que si alguno de nosotros se enteraba de que Daniela estaba comenzando una nueva obsesión con alguien, alertaríamos a esa persona inmediatamente. Lucía sugirió algo más. Deberíamos hablar con el psicólogo de Daniela. Con el permiso de los pacientes afectados, él necesita saber el alcance completo del patrón de comportamiento. Eso podría ayudar en su tratamiento. Contactamos al doctor Ramírez, el psicólogo que estaba tratando a Daniela. Él agradeció la información y nos dijo que explicaba muchas cosas sobre el caso de mi hermana. El doctor Ramírez nos explicó, dentro de los límites de la confidencialidad, que Daniela sufría de lo que se conoce como erotomania, un trastorno delirante donde la persona cree firmemente que alguien, usualmente de estatus superior o inalcanzable, está enamorado de ella. En el caso de Daniela, el patrón se había expandido a múltiples objetivos a lo largo de los años. El tratamiento requeriría años de terapia intensiva y medicación constante. Lo más perturbador que el doctor Ramírez nos dijo fue esto. Personas con erotomania raramente se curan completamente. Pueden aprender a manejar sus impulsos, pueden reconocer cuando sus pensamientos se están volviendo delirantes, pero la tendencia siempre estará ahí. Daniela tendrá que estar en tratamiento de mantenimiento probablemente por el resto de su vida. Mis esperanzas de que mi hermana pudiera algún día volver a ser parte de mi vida se desvanecieron con esas palabras. 6 meses después de la confrontación en la fiesta de mis padres, la familia organizó una reunión sin Daniela. Era la primera vez que hacíamos esto, excluir deliberadamente a un miembro de la familia. Pero todos estábamos de acuerdo en que era necesario. Necesitábamos hablar sobre cómo manejar la situación a largo plazo, sobre cómo protegernos mientras también intentábamos apoyar a Daniela desde una distancia segura. Mamá había envejecido años en esos meses. La culpa la estaba consumiendo, no solo por haberme fallado a mí, sino por haber fallado a Daniela también. Si hubiera prestado atención a las señales cuando era más joven, tal vez podríamos haber evitado todo esto. Papá, siempre el pragmático, estableció reglas claras. Daniela no sería invitada a eventos familiares hasta que su psicólogo confirmara que era seguro. Si alguien elegía mantener contacto individual con ella, era su decisión, pero no podían compartir información sobre mí, Rodrigo, o cualquier otra persona que Daniela pudiera convertir en su próximo objetivo. Mis primas compartieron algo que me heló la sangre. Daniela había intentado contactarlas en redes sociales, creando perfiles falsos después de que todas la bloquearon. En los mensajes, preguntaba sobre mí y sobre Rodrigo. Quería saber si estábamos felices, si habíamos discutido, si yo había mencionado su nombre. Estaba claro que, aunque estaba en terapia, Daniela seguía obsesionada con la idea de que Rodrigo la amaba. La orden de restricción era solo un papel. No podía prevenir que Daniela pensara en nosotros, fantaseara sobre nosotros, construyera narrativas en su mente donde eventualmente Rodrigo se daría cuenta de que la amaba. Esa realidad me aterraba. Viviría el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome si mi hermana aparecería en algún lugar, lista para destruir todo lo que había reconstruido. Rodrigo me abrazó esa noche después de la reunión familiar. Vamos a estar bien, Andrea. Tenemos el apoyo de tu familia ahora. Tienen el sistema legal de nuestro lado. Y sobre todo, nos tenemos el uno al otro. Daniela ya no tiene poder sobre nosotros. Sus palabras me reconfortaron, pero en el fondo sabía que esto nunca terminaría realmente. Mi hermana era una sombra que me seguiría por el resto de mi vida. 1 año después de la confrontación, pensé que finalmente podía respirar tranquila. Rodrigo y yo habíamos comprado una casa nueva en un barrio diferente, lejos de donde Daniela conocía. Yo había conseguido un ascenso en la firma de contabilidad y Rodrigo estaba dirigiendo un proyecto importante en su empresa. Habíamos comenzado el proceso para tener un bebé. La vida, por fin, se sentía normal. Entonces llegó la llamada de mamá. Andrea, necesito que vengas a la casa. Es sobre Daniela. El tono de su voz me hizo saber que era serio. Cuando llegué, encontré a mamá y papá sentados en la sala con expresiones sombrías. También estaba ahí el doctor Ramírez, el psicólogo de Daniela. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasó? El doctor Ramírez fue directo. Daniela dejó de tomar su medicación hace 3 meses. También dejó de asistir a terapia hace 6 semanas. Hemos intentado contactarla, pero no responde nuestras llamadas. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Y por qué me están diciendo esto ahora? Porque, continuó el doctor, una de sus antiguas compañeras de trabajo me contactó preocupada. Daniela ha estado publicando cosas extrañas en redes sociales, cosas sobre ti y sobre Rodrigo.
Sacó su tablet y me mostró las publicaciones. Daniela había creado un blog bajo un seudónimo donde relataba una historia completamente ficticia. En esta historia, ella era la heroína, una mujer incomprendida cuyo cuñado estaba desesperadamente enamorado de ella, pero atrapado en un matrimonio abusivo con su hermana malvada. Las publicaciones eran detalladas y perturbadoras. Daniela describía encuentros románticos que nunca habían ocurrido, conversaciones íntimas que eran pura ficción. Incluso había creado imágenes falsas, fotografías de ella y Rodrigo que había manipulado digitalmente para que pareciera que estaban juntos. Una de las publicaciones decía: pronto él encontrará el valor para dejar a su esposa controladora. Cuando eso pase, finalmente podremos estar juntos como estaba destinado desde el principio. Mamá lloraba silenciosamente. El doctor Ramírez explicó que cuando personas con erotomania dejan el tratamiento, sus delirios se intensifican. Sin la medicación que ayudaba a mantener sus pensamientos basados en la realidad, Daniela había caído completamente en su mundo de fantasía. Y lo más peligroso era que en ese mundo de fantasía, yo era el único obstáculo entre ella y su felicidad con Rodrigo. Necesitamos encontrarla, dije. Necesitamos llevarla de vuelta a tratamiento antes de que haga algo peligroso. Papá negó con la cabeza. Ya lo intentamos. Daniela no vive en su apartamento hace semanas. El casero dice que dejó de pagar la renta. Sus cosas siguen ahí, pero ella desapareció. Reportamos a la policía, pero como es adulta y no ha cometido ningún crimen técnicamente, no pueden hacer mucho. Sentí pánico creciendo en mi pecho. ¿Nadie sabe dónde está? ¿Y si está planeando algo? ¿Y si viene a nuestra casa? Rodrigo necesita saber esto inmediatamente. Llamé a Rodrigo y le conté todo. Él salió del trabajo inmediatamente y llegó a la casa de mis padres en 20 minutos. Su rostro estaba pálido. Necesitamos reportar esto a la policía como una amenaza potencial. Necesitamos actualizar la orden de restricción. Necesitamos instalar cámaras de seguridad en la casa. Los siguientes días fueron una pesadilla. Instalamos cámaras de seguridad por toda la casa. Alertamos a nuestros vecinos sobre la situación. Le dije a mi jefe en la firma que tenía una situación familiar delicada y que tal vez necesitaría trabajar desde casa por un tiempo. Cada ruido extraño me hacía saltar. Cada auto desconocido que pasaba por nuestra calle me hacía mirar 2 veces. Una semana después, la prima Fernanda me llamó frenética. Andrea, Daniela apareció en mi trabajo hoy. Me preguntó por ti y por Rodrigo. Quería saber dónde vivían ahora, si habían tenido problemas matrimoniales recientemente, si habías mencionado algo sobre divorcio. Le dije que no sabía nada y que se fuera. Se veía mal, Andrea, muy delgada, con el pelo sin lavar, la ropa arrugada. Y sus ojos. Había algo en sus ojos que me asustó. Reporté el incidente a la policía. Ellos dijeron que mandarían una patrulla a buscar a Daniela en lugares conocidos, pero sin una amenaza directa. Sus manos estaban atadas. La orden de restricción significaba que si Daniela se acercaba a mí o a Rodrigo, sería arrestada, pero primero tenía que acercarse. Era una espera horrible. Saber que mi hermana estaba ahí afuera, en algún lugar, obsesionada y sin tratamiento. 2 semanas después, Daniela finalmente apareció, pero no de la manera que esperábamos. Llegamos a casa después de cenar con amigos y encontramos nuestro jardín completamente decorado con rosas. Cientos de rosas rojas, formando un corazón gigante. En el centro había un cartel que decía: «Para Rodrigo, de tu verdadero amor». Llamamos a la policía inmediatamente. Las cámaras de seguridad habían capturado todo. Daniela había estado en nuestro jardín durante 2 horas, colocando cada rosa cuidadosamente. La grabación era perturbadora. Mi hermana hablaba sola mientras trabajaba, sonriendo, a veces riéndose. En un momento, se detuvo frente a la casa y dijo en voz alta: «Pronto, Rodrigo. Pronto entenderás que soy yo quien debe estar aquí contigo, no ella». La policía usó el video como evidencia para emitir una orden de arresto por violar la restricción. Pero Daniela había desaparecido nuevamente. Dejó su auto a 2 cuadras de nuestra casa y aparentemente se fue caminando. Las cámaras de seguridad del vecindario la perdieron después de 3 calles. Era como si se hubiera evaporado. Esa noche no pude dormir. Rodrigo tampoco. Nos sentamos en la sala con las luces apagadas, mirando las cámaras de seguridad en nuestros teléfonos. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Rodrigo. «Tu hermana necesitaba ayuda y ahora está en algún lugar, sola, enferma, siendo buscada por la policía, y nosotros estamos aquí, asustados en nuestra propia casa. No se suponía que fuera así. Tenía razón. Nada de esto se suponía que pasara. Se suponía que Daniela buscaría tratamiento, mejoraría,
Tal vez algún día podríamos tener algún tipo de relación distante pero civilizada. Pero la realidad era muy diferente. Mi hermana estaba teniendo un colapso psicótico completo y yo estaba aterrada de lo que pudiera hacer. La encontraron 3 días después. Una vecina la vio durmiendo en su auto estacionado cerca de la empresa de Rodrigo. Cuando la policía llegó, Daniela intentó correr pero estaba demasiado débil. No había comido apropiadamente en semanas. Fue arrestada y llevada al hospital primero para evaluación médica, luego a una institución psiquiátrica para evaluación mental. Mamá me llamó desde el hospital. Andrea, está muy mal. No me reconoce. Sigue pidiendo por Rodrigo, diciendo que él necesita rescatarla, que tú lo tienes prisionero. Los doctores dicen que está en medio de un episodio psicótico severo. Van a tenerla hospitalizada por lo menos 30 días para estabilizarla. Fui a visitar a Daniela una vez, contra el consejo de todos. Necesitaba verla con mis propios ojos, entender en qué se había convertido mi hermana. La encontré en una habitación pequeña del ala psiquiátrica. Estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Cuando entré, se volteó hacia mí y por un momento vi un destello de reconocimiento. Luego su expresión cambió a algo frío y calculador. «Viniste a ver si gané», dijo con una sonrisa extraña. «Pero no ganaste nada, Daniela. Estás en un hospital psiquiátrico enfrentando cargos criminales. Has destruido tu vida». Su sonrisa se hizo más amplia. «No lo entiendes, ¿verdad, Andrea? Esto es solo temporal. Cuando Rodrigo sepa que estoy aquí, vendrá por mí. Me rescatará, porque me ama. Siempre me ha amado. Tú eres solo un obstáculo temporal». No había razonamiento posible con ella. La enfermedad había consumido completamente a mi hermana. La mujer frente a mí no era Daniela. Era una versión retorcida y rota de quien había sido. Salí de esa habitación sabiendo que la hermana que conocí había desaparecido hacía mucho tiempo, tal vez años antes de que yo me diera cuenta. El juicio fue rápido. Con la evidencia del video, el historial de acoso documentado y la evaluación psiquiátrica que confirmaba su trastorno, el juez ordenó tratamiento psiquiátrico obligatorio. Daniela sería internada en una institución especializada por un mínimo de 2 años. Después de eso, tendría que continuar con tratamiento ambulatorio estricto y chequeos regulares. Si violaba cualquiera de estas condiciones, iría a prisión. Mamá estaba devastada. Había perdido a su hija. No a la muerte, pero a algo peor. Daniela todavía estaba viva, pero la persona que había sido estaba irrecuperablemente perdida en delirios y fantasías. Papá se culpaba por no haber visto las señales cuando Daniela era niña. Yo me sentía vacía, como si hubiera pasado por una guerra y sobrevivido, pero sin saber cómo seguir adelante. 2 años pasaron antes de que Daniela fuera liberada de la institución psiquiátrica. En ese tiempo, Rodrigo y yo habíamos seguido adelante con nuestras vidas lo mejor que pudimos. Tuvimos un bebé. Una niña hermosa que llamamos Elena, por mi abuela. Nos mudamos nuevamente a una casa más grande en un vecindario con mejor seguridad. Yo había abierto mi propia firma de contabilidad. Rodrigo había sido promovido a gerente regional. La vida era buena, estable, pero siempre con esa sombra en el fondo. Cuando el doctor Ramírez me llamó para decirme que Daniela estaba siendo liberada, sentí que el estómago se me caía. ¿Es seguro? ¿Realmente está mejor? El doctor fue honesto. Daniela ha hecho progreso significativo. Toma su medicación religiosamente, asiste a terapia diariamente, ha participado en todos los programas de rehabilitación. Pero debo ser claro, Andrea, ella nunca estará completamente curada. El trastorno delirante es algo que manejará por el resto de su vida. Habrá días buenos y días malos. Daniela fue liberada con condiciones estrictas. Tenía que vivir en un hogar supervisado, asistir a terapia 5 veces por semana, tomar medicación bajo supervisión médica y reportarse a un oficial de libertad condicional mensualmente. La orden de restricción contra mí y Rodrigo permanecería en efecto indefinidamente. Mamá y papá podían visitarla, pero bajo supervisión y en un lugar neutral. La primera vez que mamá vio a Daniela después de 2 años, regresó a casa llorando. «Se ve diferente», me dijo, «más tranquila, más apagada. Los medicamentos la tienen sedada la mayor parte del tiempo. Ya no es la Daniela que conocimos. Es como hablar con una versión fantasma de ella. No sé si eso es mejor o peor». Durante 6 meses, no supe nada de Daniela. Mamá me daba actualizaciones ocasionales. Daniela había conseguido un trabajo de medio tiempo en una biblioteca, un ambiente controlado donde tenía mínima interacción con personas. Estaba pintando en terapia de arte, un hobby que nunca había tenido antes. Se había hecho amiga de otras mujeres en el hogar supervisado, que también lidiaban con trastornos mentales.
Entonces, en el segundo aniversario de mi hija Elena, mamá llegó a nuestra casa con una carta. «Es de Daniela», explicó. Su terapeuta supervisó mientras la escribía y la leyó antes de permitirle enviarla. «Daniela quiere que sepas algo». Tomé la carta con manos temblorosas. Parte de mí no quería leerla, pero necesitaba saber. La carta decía: «Andrea, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí tu vida durante años con mis mentiras y delirios. El tratamiento me ha ayudado a ver la realidad de lo que hice. No tengo excusas. Estaba enferma, sí, pero eso no borra el daño que causé. Rodrigo nunca me amó. Nunca me miró de la manera que yo fantaseé. Todo estaba en mi cabeza. Una construcción elaborada de una mente enferma. Te quité años de paz. Casi destruí tu matrimonio. Asusté y dañé a personas inocentes. Viviré con esa culpa el resto de mi vida. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice, y si pudiera regresar el tiempo, daría cualquier cosa por haber buscado ayuda antes de lastimarte. Cuida a tu familia. Sé feliz. Eso es lo único que puedo ofrecerte ahora. Mi ausencia y mi deseo genuino de que seas feliz. Tu hermana, Daniela. Lloré al leer la carta. No lágrimas de perdón, sino lágrimas de pérdida. La hermana con la que crecí, con la que jugué de niña, con la que compartí secretos en la adolescencia, realmente se había ido. Esta versión nueva de Daniela, medicada y quebrada, era un recordatorio constante de lo que la enfermedad mental puede hacer a una persona y a una familia. Rodrigo leyó la carta y suspiró profundamente. «¿Qué vas a hacer?» «No sé», admití. Parte de mí quiere responder, quiere darle algún tipo de cierre, pero otra parte de mí sabe que lo mejor para todos es mantener la distancia. Daniela está estable ahora, pero quién sabe por cuánto tiempo. No puedo arriesgar a nuestra familia, especialmente ahora que tenemos a Elena. Decidí no responder la carta. En cambio, le pedí a mamá que le dijera a Daniela que la había leído y que apreciaba sus palabras, pero que necesitaba mantener los límites establecidos por su bienestar y el mío. Mamá lo entendió, aunque vi la tristeza en sus ojos. Ella había perdido a ambas hijas de cierta manera, a Daniela por su enfermedad y a mí por las consecuencias de esa enfermedad. Los meses pasaron. Elena creció, comenzó a caminar, a decir sus primeras palabras. Rodrigo y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas. La firma de contabilidad estaba prosperando. La vida seguía adelante, como siempre lo hace. Pero siempre había esa pregunta en el fondo de mi mente. ¿Qué pasará si Daniela deja de tomar su medicación de nuevo? ¿Qué pasará si tiene otro episodio? ¿Estaré mirando por encima del hombro por el resto de mi vida? Un día, mientras organizaba papeles viejos, encontré fotos de cuando Daniela y yo éramos niñas. Ahí estábamos, 2 hermanas sonriendo a la cámara, abrazadas, sin idea de cómo nuestras vidas se desenredarían décadas después. Me pregunté en qué momento exacto Daniela comenzó a desarrollar su trastorno. ¿Había señales que perdimos? ¿Comentarios que ignoramos? ¿Comportamientos que racionalizamos? Mamá me visitó esa tarde y vio las fotos sobre la mesa. Yo también pienso en eso, dijo suavemente. Me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Si pude haberla llevado a terapia cuando era adolescente. Si pude haber prestado más atención en lugar de solo pensar que era dramática o celosa. Me senté junto a mamá y tomé su mano. No es tu culpa, mamá. Los trastornos mentales no funcionan así. No puedes prevenirlos amando más o siendo mejor padre. Daniela estaba predispuesta genéticamente a esto. Tú hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. La realidad era que toda nuestra familia había sido víctima de la enfermedad de Daniela. Mamá y papá habían perdido a su hija. Yo había perdido a mi hermana. Rodrigo había sido acosado y difamado. Lucía, Daniel, Pablo, el profesor Andrés, todos habían sufrido. Y Daniela misma había perdido años de su vida a delirios y obsesiones que nunca fueron reales. No había ganadores en esta historia, solo sobrevivientes tratando de reconstruir sus vidas. El 3er aniversario del incidente en la fiesta de mis padres cayó en un sábado soleado. Estábamos en el parque con Elena. Rodrigo empujaba su columpio mientras ella gritaba de felicidad. Vi a otras familias alrededor, normales y felices, sin idea de los dramas complicados que algunas personas cargan. Me pregunté cuántas de ellas tenían sus propias Danielas, sus propios secretos oscuros, sus propias batallas silenciosas. Mi teléfono sonó. Era el doctor Ramírez. Andrea, necesito informarte algo. Daniela está siendo transferida a una institución de atención a largo plazo. Tuvo un episodio menor la semana pasada.
nada violento, pero suficiente para demostrar que necesita más supervisión de la que el hogar actual puede proveer. Estará bien cuidada, pero esto significa que probablemente vivirá en instituciones supervisadas por el resto de su vida. La noticia debería haberme entristecido, pero en cambio sentí un extraño tipo de alivio. Daniela estaría permanentemente bajo supervisión médica profesional. Ya no sería responsabilidad de mamá y papá preocuparse por ella día y noche. Ya no tendría la libertad para potencialmente tener otro colapso y lastimar a alguien. Era triste, sí, pero también era la realidad de su condición. Le conté a Rodrigo mientras Elena jugaba en el arenero. Él asintió lentamente. Es lo mejor para todos, incluyendo para Daniela. Ella necesita ese nivel de cuidado. No es su culpa estar enferma, pero tampoco es nuestra responsabilidad sacrificar nuestras vidas y la seguridad de Elena por ella. Tenía razón, por supuesto. Había pasado 3 años sintiendo culpa por haber expuesto a Daniela, por haber causado indirectamente su internación, pero la verdad era que yo no había causado nada. Yo solo había protegido mi vida, mi matrimonio, mi familia de alguien que estaba dañando a todos a su alrededor. 5 años después de aquella fiesta que cambió todo, me senté en la oficina de mi firma de contabilidad, mirando por la ventana. La vida había seguido adelante de maneras que nunca imaginé. Elena tenía ahora 5 años y comenzaría el kinder en otoño. Rodrigo acababa de aceptar un puesto como director de operaciones en su empresa. Yo había expandido mi firma y ahora tenía 8 empleados. Habíamos comprado la casa de nuestros sueños con un jardín grande donde Elena podía jugar. Mamá y papá se habían mudado a un condominio más pequeño. Ya no necesitaban la casa grande donde Daniela y yo crecimos. Papá se había jubilado, y ahora pasaba sus días trabajando en su jardín y jugando con Elena. Mamá todavía visitaba a Daniela cada 2 semanas en la institución de cuidado a largo plazo, pero las visitas eran cortas y siempre supervisadas. Daniela estaba estable, tanto como podía estar alguien con su condición, pero nunca saldría de cuidado supervisado. Las otras víctimas de Daniela también habían seguido adelante. Lucía y Daniel renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña, reafirmando su compromiso después de casi perder todo por las mentiras de mi hermana. Pablo se había convertido en defensor de concientización sobre trastornos mentales, dando charlas en universidades sobre su experiencia. El profesor Andrés había publicado un artículo académico sobre el impacto de falsas acusaciones en carreras profesionales. Nuestro grupo informal de apoyo todavía se reunía 2 veces al año, no para hablar de Daniela, sino para recordarnos mutuamente que habíamos sobrevivido, que habíamos sanado, que éramos más fuertes de lo que pensábamos. En una de nuestras últimas reuniones, Lucía compartió algo profundo. Durante años estuve enojada con Daniela, pero ahora solo siento lástima. Ella es prisionera de su propia mente de una manera que ninguno de nosotros podemos realmente entender. Tenía razón. La verdadera tragedia no era solo el daño que Daniela causó a otros, sino el daño que su propia mente le causó a ella. Ella perdió más que cualquiera de nosotros. Perdió su libertad, su futuro, su identidad, su conexión con la realidad. Vivía en una institución, medicada constantemente. Nunca experimentaría las cosas normales que la mayoría de las personas dan por sentado. Era una existencia triste y yo podía sentir compasión por eso mientras también mantenía mis límites firmes. Elena me preguntó un día sobre mi hermana. Mami, la abuela dice que tienes una hermana. ¿Dónde está? Es una pregunta complicada para explicarle a una niña de 5 años. Le dije que mi hermana estaba enferma y que vivía en un lugar especial donde doctores la cuidaban. Algún día, cuando Elena fuera mayor, le contaría la historia completa. Por ahora, era suficiente que supiera que las familias son complicadas y que a veces el amor significa mantener distancia. Rodrigo y yo nunca hablamos de Daniela a menos que fuera necesario. Ella era un capítulo cerrado en nuestras vidas, una cicatriz que había sanado pero que siempre estaría ahí como recordatorio. Nuestra relación era más fuerte ahora, forjada en el fuego de haber sobrevivido juntos algo que pudo habernos destruido. Teníamos rituales nuevos, tradiciones que eran solo nuestras, memorias que no estaban contaminadas por el caos que Daniela había causado. En el 15º aniversario de nuestros padres, la familia se reunió nuevamente. Era la primera gran celebración desde aquella fiesta desastrosa 5 años atrás. Esta vez fue diferente. No había tensión, no había drama, no había Daniela creando caos. Fue simplemente una familia celebrando, riendo, disfrutando de estar juntos. Vi a mamá sonreír genuinamente por primera vez en años. Durante la cena, papá hizo un brindis.
Por la familia, dijo, levantando su copa. Por sobrevivir las tormentas y salir más fuertes del otro lado. Por las segundas oportunidades y la sanación. Y por entender que a veces amar a alguien significa dejarlos ir. Todos bebimos a eso, entendiendo las capas de significado en sus palabras. Después de la cena, mi prima Natalia se acercó a mí. Andrea, necesito disculparme de nuevo. Durante tanto tiempo creí las mentiras de Daniela. Te juzgué cuando deberías haberte apoyado. Deberías haber sido mejor prima, mejor amiga. Le sonreí. Ya nos disculpaste hace 5 años, Natalia. Y lo acepté entonces. No necesitas seguir cargando esa culpa. Daniela era increíblemente convincente. Engañó a todos, no solo a ti. La verdad era que había perdonado a mi familia por creer a Daniela. No había sido su culpa. Mi hermana había perfeccionado el arte de la manipulación durante décadas. Había sabido exactamente qué decir, cómo actuar, qué botones presionar para hacer que su versión de los eventos pareciera plausible. Enojarme con mi familia por caer en sus trampas sería como enojarme con ellos por creer en un mago profesional. Pero aunque había perdonado, no había olvidado. Mantenía cierta distancia emocional con la familia extendida. No porque no los amara, sino porque había aprendido que la confianza, una vez rota, nunca se reconstruye completamente de la misma manera. Era diferente ahora, más cautelosa, más protectora de mi círculo íntimo. Y eso estaba bien, era una consecuencia natural de lo que había pasado. Una tarde, mientras trabajaba en casa, sonó el timbre. Era un mensajero con un paquete. Cuando lo abrí, encontré un libro. Era un álbum de fotos que mamá había hecho, documentando los primeros 5 años de Elena. Había una nota de mamá. Pensé que querrías esto para Elena cuando sea mayor. Para que sepa su historia completa, incluyendo las partes difíciles. Porque las partes difíciles también son importantes. Hojeé el álbum. Mamá había incluido todo. Fotos de Elena como bebé, de su primer cumpleaños, de sus primeros pasos. Pero también había incluido artículos de periódicos sobre casos de trastornos mentales y su impacto en familias. Había incluido información sobre erotomania, sobre tratamiento, sobre recuperación. Era la manera de mamá de asegurarse de que esta historia no fuera enterrada ni olvidada, sino documentada y entendida. Al final del álbum había una carta de mamá para Elena, sellada, con instrucciones de abrirla cuando tuviera 18 años. No leí la carta, era de mamá para mi hija, un puente entre generaciones. Pero sabía que probablemente contenía la historia completa de Daniela, contada desde la perspectiva de una madre que había perdido a una hija a la enfermedad mental. Sería doloroso para Elena leer algún día, pero también importante. Rodrigo llegó a casa esa noche y encontró el álbum en la mesa. Lo hojeó en silencio. Luego me miró. Tu madre es sabia. Esta es la historia de Elena, pero también es nuestra historia. Es importante que ella sepa de dónde viene, las batallas que peleamos, las cicatrices que llevamos. Le permitirá entender por qué somos como padres, por qué valoramos la honestidad y la comunicación tanto. Esa noche, después de acostar a Elena, Rodrigo y yo nos sentamos en nuestro patio trasero bajo las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte casado conmigo? Le pregunté. Todo este drama con Daniela, los años de estrés, el miedo, el caos. ¿Alguna vez piensas que tu vida habría sido más fácil con alguien más? Rodrigo tomó mi mano. Cada matrimonio tiene sus desafíos. Andrea, algunos enfrentan infidelidad, otros problemas financieros, otros pierden hijos o enfrentan enfermedades. Nosotros enfrentamos a tu hermana y su enfermedad mental. Fue horrible, sí, pero lo superamos juntos. Y eso nos hizo más fuertes. Tenía razón. El trauma compartido puede destruir una relación o fortalecerla. El nuestro había sido fortalecido. Sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro completamente. Habíamos pasado por fuego y salido del otro lado intactos. Eso era raro y precioso. Los últimos 5 años me habían enseñado lecciones valiosas. Aprendí que la familia no siempre significa lealtad ciega. A veces significa establecer límites firmes y proteger tu paz. Aprendí que la enfermedad mental es devastadora no solo para quien la sufre, sino para todos a su alrededor. Aprendí que puedes sentir compasión por alguien mientras también te proteges de ellos. Y aprendí que la sanación no siempre significa reconciliación. A veces significa aceptar pérdidas y seguir adelante. Daniela seguía en la institución de cuidado a largo plazo. Probablemente estaría ahí por el resto de su vida. Mamá seguía visitándola, un acto de amor maternal que yo respetaba pero no compartía. Yo había hecho mi paz con la situación. Mi hermana estaba donde necesitaba estar,
recibiendo el cuidado que necesitaba. Yo estaba donde necesitaba estar, viviendo la vida que casi pierdo. La orden de restricción permanecía en efecto, y permanecería así indefinidamente. Era una medida necesaria, no por venganza, sino por seguridad. Mientras Daniela tuviera su trastorno delirante, mientras existiera incluso la más mínima posibilidad de que pudiera tener otro episodio, esa orden era nuestra protección. Y yo no me disculpaba por priorizar la seguridad de mi familia sobre los sentimientos heridos. Cuando Elena preguntó de nuevo sobre su tía un año después, ya con 6 años y más capaz de entender, me senté con ella y le expliqué de manera apropiada para su edad. Le dije que mi hermana tenía una enfermedad en su cerebro que hacía que viera cosas que no eran reales. Le dije que los doctores la estaban cuidando, pero que probablemente ella viviría siempre en ese lugar especial. Elena procesó esto con la sabiduría simple de los niños, como cuando el abuelo necesita sus lentes para ver, pero tía Daniela necesita doctores para pensar bien. Exactamente, le dije, abrazándola. Y a veces, cuando alguien está muy enfermo, lo mejor que podemos hacer es dejar que los doctores los cuiden mientras nosotros los queremos desde lejos. Elena asintió, satisfecha con la explicación, y regresó a jugar. Para ella, era simple. No llevaba el peso de la historia, el trauma, la traición. Era solo una tía que estaba enferma y vivía lejos. Tal vez esa inocencia era un regalo. Hoy, 7 años después de aquella fiesta fatídica, miro mi vida y siento gratitud. Gratitud de que la verdad salió a la luz antes de que Daniela causara daño irreparable. Gratitud de que Rodrigo se mantuvo fiel cuando habría sido más fácil dudar. Gratitud de que mi familia finalmente abrió los ojos. Gratitud de que tengo a Elena, mi hija hermosa que nunca conocerá a la tía Daniela, pero conocerá la historia como advertencia y lección. Las mentiras de Daniela casi destruyeron todo lo que yo amaba. Su obsesión, alimentada por un trastorno mental no tratado, creó años de miseria y caos. Pero al final, la verdad prevaleció. Las mentiras tienen patas cortas, como dice el dicho. Eventualmente tropiezan y caen. Y cuando las mentiras de Daniela finalmente cayeron espectacularmente, arrastrándola a ella con ellas. No celebro su caída. No siento satisfacción por su situación actual, solo siento una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y una determinación férrea de proteger lo que tengo ahora. Mi hermana eligió no buscar ayuda cuando los síntomas comenzaron. Eligió alimentar sus fantasías en lugar de confrontar la realidad. Esas elecciones tuvieron consecuencias que ahora vive cada día. ¿Alguna vez perdonaré completamente a Daniela? Honestamente, no lo sé. El perdón es complejo cuando se trata de trauma prolongado, causado por alguien que conociste toda tu vida. Puedo entender intelectualmente que estaba enferma. Puedo sentir compasión por su situación actual. Pero eso no borra años de dolor, de noches sin dormir, de dudas plantadas en mi matrimonio, de miedo por mi seguridad. Lo que sí sé es esto. He construido una vida hermosa a pesar de todo lo que pasó. Tengo un esposo que me ama incondicionalmente. Tengo una hija saludable y feliz. Tengo una carrera exitosa. Tengo amigos verdaderos y familia que finalmente me apoya. Tengo paz mental, algo que no tuve durante años gracias a las constantes mentiras de mi hermana. Y tal vez esa sea la mejor forma de justicia. No venganza, no castigo adicional, sino simplemente vivir bien, vivir felizmente. Vivir en la verdad mientras Daniela permanece atrapada en sus delirios y sus consecuencias. Ella quiso destruir mi vida porque no podía soportar verme feliz, pero fracasó. Estoy más feliz ahora que nunca antes. Y esa felicidad es mi victoria silenciosa. Daniela perdió todo persiguiendo una fantasía que nunca existió. Perdió su libertad, su familia, su futuro, su cordura. Todo porque no podía aceptar que Rodrigo nunca la amó, nunca la amaría, nunca la miró de la manera que ella desesperadamente necesitaba creer que lo hacía. Esa es su tragedia personal, una que vivirá con ella el resto de su vida. Mientras tanto, Rodrigo y yo celebraremos nuestro 15º aniversario el próximo año. Planeamos llevar a Elena a un viaje especial, crear más memorias felices, continuar construyendo la vida que casi perdemos, porque al final, eso es lo que realmente importa. No las batallas que peleamos, sino la vida que construimos después de que las batallas terminaron. ¿Has experimentado alguna vez una situación donde alguien cercano a ti inventó mentiras que casi destruyeron tu vida? ¿Cómo manejaste la situación cuando toda tu familia dudaba de ti? Me gustaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te resonó de alguna manera, por favor déjame un like y suscríbete al canal. Gracias por escuchar mi historia y por estar aquí hasta el final.